Buenos días, tutor y compañeros. Es un honor poder culminar esta actividad con la intencionalidad de sustentación. Agradezco al tutor y a los compañeros o personas del común que por lo menos traten de visualizar esta presentación. Como nombre lleva, constructivismo o nueva forma de hacer educación, rompiendo paradigmas. Ciertamente el conglomerado de todas estas actividades, tanto individuales como grupales, más que una teoría explicada, proyectan un espacio de aplicación. Repito nuevamente, les agradezco por optimizar el proceso formativo en temas pedagógicos. Empero espero que esta sustentación facilite la comprensión del modelo pedagógico constructivista. Constructivismo o nueva forma de hacer educación, rompiendo paradigmas. Esta sustentación va presentada al tutor José Luis Sedán. Soy Carmen Enrique Mesa Luna. Ciertamente, un cambio radical se ha venido planteando en la educación en los últimos tiempos. El énfasis ya no es sobre los contenidos, sino sobre las estructuras mentales. Esto con el propósito de potenciar habilidades y desarrollar actitudes y aptitudes. En gran parte de lo que se trata ahora es de que el sujeto vaya construyendo su propio o autómata conocimiento desde adentro, desde el interior, por intermedio de la propia actividad mental en interacción con el ambiente o con los entornos en donde este mismo se sitúa. Indicar los logros de las funciones cognitivo-constructivistas representa una evaluación que se tiene que adquirir en un mejor estatus dentro de la nueva concepción pedagógica. Si hay algo que le podemos agradecer a la educación, es el sentido de transformación que esta misma presupuesta. Se necesita una formación educativa capaz de solucionar por medio de la academización las necesidades que tenemos. Si hay algo que verdaderamente le importa a la didáctica o a la pedagogía o a la filosofía de la educación o a la epistemología de la educación o a los demás organismos pedagógicos educacionales que integran su funcionalidad de investigación en educación, es el desarrollo o fortalecimiento de un buen aprendizaje significativo. Eso es lo primordial. Pero antes de todo esto, en tiempos actuales, hay que reconocer que los alumnos y las alumnas son una esponja que no únicamente retiene la información. Debemos comprender que los discentes y también los educadores deben ser unos focos o unos universos que puedan generar interrogantes. Necesitamos que nos pregunten mucho, y no solo desde el punto de vista filosófico, sino que también por medio de las preguntas entendamos qué clase de modelo educativo le conviene a la realidad colombiana. Hay que potenciar las habilidades del educando, eso sí. Pero antes tendríamos que interrogarnos sobre si los modelos pedagógicos actuales se convierten en las respuestas pedagógicas a las demandas actuales y la prospectiva mira educativa del siglo XXI. Entendamos de primera instancia que ya la memorización no es el objeto de estudio. Lo real es potenciar las posibles habilidades cognitivas en las que se puede desenvolver el educando. Delors, 1996, asume que la necesidad educativa en temas de desarrollo de habilidades parte de uno de los 4 pilares de la educación, que es aprender a aprender. Ciertamente, cuando se elabora sobre proyectos de intervención en la educación, hay que tener muy en cuenta la objetivación a la que se desea llegar. Cada trabajo pedagógico y con tinte de explicitación de un modelo idealiza una caracterización de tipo formativo. En gran parte, los objetivos se desglosan o los que se desean alcanzar son los siguientes. De primera instancia o en primer lugar, y creo el más importante, es tipificar. Sí, tipificar. Hay que encontrar en el modelo constructivista los elementos teóricos que la identifican, la reflexión pedagógica
El hecho de volver a mirar la situación académica y postular la argumentación del modelo es, por un lado, la focabilidad de la actividad. No obstante, hay que tener en cuenta que esta sustentación inicia sus liminares en sobre cómo, cuándo, dónde, por qué o sobre qué elementos el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo la teoría progresista constructivista vislumbra el tema educativo. A renglón seguido, como segundos objetivos, debo reconocer que como futuro educador en filosofía hay que reelaborar o reesquematizar el cómo actuar del modelo pedagógico que no responde a las necesidades que como colombianos tenemos y que responda después de todo esto al desarrollo de habilidades cognitivas para con el estudiante. También se pretende discriminar los axiomas propios que posee una perspectiva metodológica educacional, reconociendo su beneficio en la buena práctica educativa. Aclaro que trabajo con el modelo o tendencia o técnica o metodología constructivista. Aunque el paradigma cognitivo choca con la situación, de todas formas lo que se desea es prospectar una visión educativa en integridad. Strong visualiza que por medio de la reflexión en la acción se llega a determinar en temas educacionales la imaginación básica para que la práctica pedagógica converja en la determinación sobre qué modelo educativo posee una horizontalidad determinante para quien aprende y para quien enseña. Creo que dentro de la sentencia constructivista hay que preguntarse qué práctica posibilita observablemente la determinación paralelista entre los sujetos. Ciertamente para la teoría constructivista se concibe el proceso de aprendizaje como un ejercicio, una manifestación o una vivencia que tiene cabida en la funcionabilidad cognitiva. Eso sí hay que tenerlo claro, que se aprende mediante la aplicación de las habilidades cognitivas. Es entonces que, dentro de este sentido, para reconocer desde el enfoque evaluativo si el discente aprendió o no, tendríamos que basarnos en dos supuestos teóricos. El primero, que recae sobre la elaboración de significados, obviamente, que emergen desde la vivencia, desde la práctica del estudiante ante el entorno. Y el segundo enfoque se ensalza sobre la relatividad con la cual se presenta una práctica de desglose de habilidades. Consecuentemente, el modelo constructivista tiene una tendencia de formación cientificista, por un lado. J. Brunner considera o avala que cualquier temática que tenga un tinte científico podrá ser comprendida por los niños. El error que le encuentro a Brunner es igual al que comete Jean Piaget. Los dos exponen que, por medio de la internacionalización de la educación, se puede construir un aprendizaje y conocimiento significativo. Sin embargo, y como lo podemos ver, los dos no nos dicen cómo hacerlo. Es posible que su investigación educativa, la de Brunner, radique en decirnos que sí es posible llegar a un saber y a una práctica total educacional, pero su desglose dentro del campo educacional es un poco recatado. Hay que desatar, desenvolver, hay que encontrar la complejidad del pensamiento adquisitivo y creativo que posee y pueden promover los educandos. Pero ojo, primero hay que hablar de técnicas de aprendizaje blindadas en el modelo determinado si queremos obtener buenos resultados. El modelo pedagógico constructivista orienta su proceso de enseñanza y el desarrollo del currículo hacia la trayectoria de algunas habilidades que en gran parte son importantes para promover el aprendizaje significativo. Un ejemplo claro, concreto y seco es el que propone la ideóloga educativa Hilda Taba.
considera que dentro de las esferas constructivistas progresivas, la enseñanza es uno de los pilares, es uno de los ejes que debe concentrarse en el razonamiento lógico inductivo y que para conseguir este resultado habrá que estimular el ambiente educativo mediante interrogantes que solidifiquen la intriga del discente. Si algo hay que aplaudirle al paradigma constructivista es la horizontalidad con la que comprende o formaliza la biosfera educativa. Uno de los principales fundamentos del constructivismo como teoría y como práctica educativa es el principio básico del aprendizaje, el error. El error hace parte del proceso de aprendizaje como tal. No es causal de un castigo, ni tampoco de burla, ni mucho menos de vergüenza. Por último, hay que tener en cuenta que la intención teórico-práctica de los problemas reales comunitarios nacionales es el éxito de la enseñanza también. Bajo una óptica constructivista no valen los resultados o las notas. Lo importante aquí es la caracterización de todo el proceso de formación de los estudiantes. ¿De qué me sirve a mí ser el mejor estudiante en notas, según resultados, si mi proceso formativo está tirado a la basura? El constructivismo como tal no se crea solo. La práctica tuvo lugar desde el enfoque desconocido. Es decir, tal vez o es posible que quien haya practicado el constructivismo jamás haya entendido que lo estuviese practicando. La necesidad de una educación formal, de una educación que fuese capaz de determinar procesos de interacción social, pudo haber nacido con el interrogante de cómo romper con los paradigmas ya usados y obsoletos de la educación. Se entiende que dentro de los espacios educacionales con directrices constructivistas la enseñanza es un mero proceso de facilitación, de clarividencia, de correspondencia. Es el educando quien verdaderamente elabora, reelabora y edifica su conocimiento. Es entonces donde se concibe que el real protagonista es quien interactúa con el desarrollo o creación de su propio aprendizaje y conocimiento. Por ende, todas esas técnicas de aprendizaje y todas esas técnicas de enseñanza centralizan de primer grado poner al educando en esencia el primer día, desde el primer día. Poner al educando desde el tema constructivista desde el primer día. No es que el estudiante va a ser pilo cuando se gradúe. Frente a situaciones, problemas, debemos preguntarnos, o más bien el educando constructivista se debe preguntar, ¿y ahora qué hago yo? De ahí se visibiliza la experiencia educativa. Si hay que mencionar teóricos, Stenhouse uno de ellos. La filosofía educativa de Stenhouse es fundamental y llamativa. Reconfigurar el currículo, o más bien su diseño, y una práctica pedagógica yacida en estructuras dogmáticas hacia lo cuestionable, hacia lo refutable, hacia lo comprensible, es una es un tema para ir rompiendo paradigmas, pasar de lo rígido a lo flexible, sustenta idealmente la necesidad de una real y concreta actividad educacional. Sustentar propuestas bajo participaciones progresistas abandona todo arquetipo pedagógico convencional y se rediseñan presupuestalmente perspectivas educativas focalizadas en la dinamicidad del aprendizaje. Conductismo y constructivismo son cosas muy distintas. El conductismo, con toda su fuerza extraideal, postula que para actuar primero hay que conocer. Jean Piaget, estipuló que los conocimientos aprendidos se derivan de la experimentación en la acción y en la elaboración de los mismos. En efecto, hay que conocer qué cosa es el aprendizaje, cómo se llega a él, dónde posiblemente está escondido. Hay que actuar no únicamente para conocer. La estructura constructivista permite transformar lo aprendido y subyugado en las condiciones humanas que tenemos.
De educación, poco y mucho se conoce de su concepto universal, que es entendida como un proceso de transferencia de conocimientos que permite mejorar la calidad formativa. Es muy absurdo decir, en pleno siglo XXI, que la educación es algo transmisorio. Scholl, según la interpretación de Scholl, demuestra que el aprendizaje va más allá de ser un acto de transferencia. Es un convenio entre la capacidad de actuar hacia la funcionabilidad cognitiva y la práctica experiencial. Esto es el eje del constructivismo. Si bien sabemos, la memoria es uno de los ejes fundamentales en cada una de las teorías del aprendizaje y en cada uno de los modelos pedagógicos. La memoria en el ecosistema constructivista constituye la iconografía de cómo o con qué herramientas se aprende a aprender o cómo se puede situar al estudiante bajo las situaciones problemas. En vez de retomar la información y la solución en temas constructivistas, el estudiante tiene que aprender a situarse en el problema y aprender también a generar una posible solución. Brown centraliza que el aprendizaje memorístico cristaliza o retiene la dinámica de construcción. La comprensión o el deslumbramiento es posible por medio del empleo continuo y o situacional de esta herramienta. Si hablamos de conocimiento esencial, hablemos de Bednar. Desde el punto de vista constructivo, el aprendizaje puede tener un lugar específico y un nexo incambiable con el conocimiento, o lo que se aprende. Aprendizaje y conocimiento bajo esquemas progresistas hacen ver que la meta de la educación es exponer en primer plano la repartición del aprendizaje y la cognición del mundo. Cognición que, cuando el estudiante construye su mundo, puede operar mentalmente con las imágenes de sus acciones y sensaciones. La fundamentación teórica relacionada con el prospecto constructivista genera más que todo la síntesis de la aplicabilidad de las habilidades cognitivas. Todas las estrategias de aprendizaje que hay en el mundo, sean de carácter cognitivo, romántico, conductivo, tradicional o constructivista, tienen el mismo fin, y es el de operacionalizar la educación y el aprendizaje. Los apuntes, los resúmenes, el subrayado y el esquema resultan ser estrategias de elaboración tipificadas en mostrarnos cómo de forma autónoma o autómata somos capaces de conocer. Si hablamos de resultados, estas 4 primeras estrategias fundamentaron o solidificaron la práctica en la capacidad de despojo del estudiante. Él mismo puede hacer las cosas, pero necesita pautas. El cuadro sinóptico, la búsqueda de información, la argumentación y la simulación, en segundo lugar, son muy beneficiosas y son muy importantes para que con el educando se busque o se haga una ligazón entre el problema y el estudiante. No solo se hace al humano libre, sino que se pone en contexto con la realidad problematizada. El análisis y el desarrollo de fichas, por último, alternativas capaces de demostrar el ámbito educativo que las nociones de educación se pueden construir desde variables no cuantitativas, sino cualitativas. Queremos que el estudiante sea capaz de que cambie su estructura mental según el problema. En gran parte, actividad
centralizó el modelo pedagógico constructivista. Me gusta que el estudiante sea capaz de ser uno, pero ser multifacético en su acción, en su práctica, en el desarrollo conceptual del mismo. El mayor énfasis que puede hacer el estudiante es desarrollar su capacidad sensorial, su capacidad cognitiva, todas esas capacidades, todo ese conglomerado de capacidades que el estudiante tiene y posee, puede desarrollar con el fin de fortalecer su proceso educacional. Para el desarrollo de esta actividad opté por las siguientes bibliografías. Los anexos que ven a continuación corresponden a las entrevistas realizadas en donde se pregunta qué se enseñaba bajo prospectos constructivistas, qué es el aprendizaje bajo prospectos constructivistas o bajo tipologías constructivistas, cómo se da el aprendizaje bajo un modelo pedagógico constructivista. ¿O creen ustedes que el constructivismo es una de las mejores alternativas para focalizar o formalizar al estudiante en temas de solución? Agradezco al tutor, a los compañeros, por haberme podido participar en esta presentación. Aprendí un poco del tema constructivista y espero que ustedes también puedan aprender de él. Creo que es una de las mejores alternativas para proyectar una educación futura. Aunque no hay que dejar olvidados los temas o los demás temas sobre modelos pedagógicos. Creo que son muy importantes. Entonces, gracias por su atención y agradezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia por formalizar un aprendizaje autómata y con uso en las herramientas TIC. Muchas gracias.